Tenemos buenas noticias para Call of Duty Mobile. Se confirma que estará llegando el modo noche para Battle Royale. Así es amigos, ahora será más difícil ver a los enemigos y habrán más camperos. Esta podría ser la skin que Activision va a regalar por la colaboración y se filtró que llegará el nuevo movimiento. Otro pase de bóveda, vuelve la X9 mítica y más cambios nos esperan. ¿Te gustaría saber qué pasó con el Ghost gratis? Mira el video completo. Muy buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo más información importante que estoy seguro quieren conocer, así como recompensas, novedades y por supuesto cambios súper importantes. Antes me gustaría agradecer a los miembros por apoyar mis videos y a toda mi comunidad, en verdad muchísimas gracias. Recuerda que a finales del mes estaremos sorteando la RAM 7 mítica y para participar solamente debes comentar algo referente al video y suscribirte al canal. Dicho esto, ahora sí pasemos a continuar. Recuerden que los de Activision dijeron que van a regalar algo de colaboración con la WWE, así es, algo en evento y en particular son dos cosas, un personaje y un arma, la CR56 y un Minotauro. Leakers On Duty ha compartido esta imagen del personaje que podrían regalar para esta colaboración. Esta información no es oficial, simplemente es una teoría por parte del filtrador ya que las coincidencias son realmente enormes. Quizás si fuera otro filtrador no lo compartiría, pero amigo, es Leakers On Duty, de los más grandes y obviamente de los más confiables. De ser ese el personaje, debo decir que no está mal, es una colaboración, pero tampoco es una skin muy conocida, o al menos yo no sabía que existía este personaje. Ahora sí pasemos con las noticias oficiales y esto se va a aprender amigo, el modo noche para Battle Royale está confirmado, va a llegar en la próxima temporada. Si eres nuevo seguramente te saques de onda diciendo ¿qué es esto amigo? No se ve nada ¿verdad? Pues sí, esto estuvo hace mucho tiempo. Para ser exactos estuvo en el 2020 y me parece increíble que hasta ahora vayan a volverlo a incluir, esto llegaría el 2 de octubre. Definitivamente este cambio es brutal, sin embargo hay gente que se está quejando porque dice que este modo va a ser un fracaso. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Como dije, no se ve nada. Si en el mapa normal te campean, que se ve bastante claro, hay mucha luz, ahora imagínate en una zona súper oscura. Lo que no sabemos es para qué mapas llegará, pero en el tráiler se puede ver el mapa de Cry así como más oscuro, más tétrico y también Alcatraz. ¿Te imaginas en el interior de la prisión principal? Ay Dios mío, ahí sí no vas a poder hacer nada amigo, te van a campear hasta por los techos. Vuelvo a insistir, en el parche de notas no aparece para qué mapas llegará, pero sea cual sea de todas maneras es el mismo resultado, no se ve ni madres. Aquí podemos ver un enfrentamiento y realmente el enemigo no se ve, se camufla con el pasto, pero es que no solamente eso, cuando te paras abajo de un árbol que hay sombra se ve todavía menos. No sé si la linterna de la Rus funciona en Battle Royale, porque si en campo abierto no se ve, ahora en una casa por dentro. Algo que los jugadores esperan hace mucho tiempo es el OVNI movimiento, que básicamente es un movimiento que te permite deslizar en cualquier dirección incluso estando pecho tierra. Un usuario preguntó y la respuesta de Call of Duty Mobile dejó a muchos sorprendidos. Sí amigos, ha respondido. Lo que dijeron fue que sí, tienen planeado agregar nuevos movimientos, pero para las armas. Esto es una buena noticia, pero también una mala. Primero, ¿por qué mala? Muy sencillo, porque no van a traer el OVNI movimiento como se esperaba. Lo que ellos quieren hacer es meter nuevas animaciones y movimientos para las armas nuevas, así como el de la RAM 7, que tiene inclinación y también tiene otro tipo de deslizado diferente. ¿Se acuerdan que se habló demasiado de un Ghost que llegaría en la versión china en un evento especial el 1 de octubre? Mucha gente está preguntando qué pasó con esa información, si llegará o no a la global. De momento no tenemos información nueva sobre este personaje, que por cierto está brutal, muy guapísimo, pero tenemos algunas teorías. Los filtradores pensaron que esto llegaría gratis por una sencilla razón, que Activision había dicho que traerían un Ghost en la temporada número 9 o número 10. Lamentablemente en el pase de bóveda llegará un Ghost y puede significar que a ese Ghost se referían los Activision y no al gratis como tal. De todas maneras tenemos que esperar a que primero salga la versión china. Pero si un pase de bóveda con un Ghost, que es el de Guerra de Invierno, no te basta, los de Activision podían agregar otro pase de bóveda. Sí amigos, dos pases de bóveda con un Ghost. Este usuario les comentó a los de COD Mobile que deberían agregar el pase de bóveda Going Dark, y adivinen qué, le contestó Call of Duty Mobile que debería. El pase de bóveda Going Dark incluye dos personajes emblemáticos. Primero que nada, la Urban Tracker, que es de traje rojo que está brutal, uno de los mejores para la skin de la Urban, y luego a un Ghost. Evidentemente esto no sería para la temporada temporada 9, pero podría ser para la temporada número 10, y aquí viene el problema. Activision dijo que llegaría un Ghost en la 9 o la 10, y si este llega en la 10, pues valió madres el gratis, amigo.
En el tráiler de la temporada 9 se pueden ver algunas skins míticas y legendarias que podrían estar de regreso. Así es amigos, primero que nada las X9 mítica. Esta arma definitivamente levantó miradas cuando se asomó en el tráiler, porque seamos honestos, esta es de las mejores skins en cuanto a diseño. Claro que en igualadas no destaca tanto porque están las más rotas como la UCC9, como la VMP, pero te digo, está bastante god. Que vayan a regresar no es una confirmación todavía, porque sí, se vieron en el tráiler, pero puede ser que solamente sean como imágenes promocionales. Aún así se los comparto porque la verdad no veo descabellado que llegue esta mítica, creo que ya merece la pena y no sabemos de otras que regresen. En el tráiler también se puede ver una LAC 53 legendaria, lo cual también podría regresar, y también se puede ver al personaje de pirata que viene con una tipo 63. El personaje es legendario y la tipo 63 es muy usable, por lo que sí, esta ruleta sí merece mucho la pena. Otro sorteo que podría regresar es esta que se llama Grim Duo, que básicamente son dos personajes épicos, que es el Zephyr Oscuro y una Urban de Diablita. Esto tiene sentido que regrese porque los personajes tienen temática de Halloween, el pirata se ve así como oscuro pero no trae la temática. Aún así hay que esperar, porque la verdad esto está un poco extraño. Con tantos sorteos que podrían regresar, porque claro, todavía no se confirman, tenemos el arma de prestigio. Este es el primer vistazo, la M16. La verdad no sé qué decir, es igual que la original, solamente que esta en lugar de ser de color así como de pavo real, es color blanco. Es un poco más elegante, pero se ve muy similar. A mí lo que me gustaría es que les pongan un poco más de efectos, ya que estás pagando lo de 3 ruletas, aunque claro, también tengamos en cuenta que esto es para la gente que no lo pudo conseguir en su momento. Se vienen cambios que definitivamente son brutales, por ejemplo el modo noche creo que es de los más importantes y más impactantes que veremos en esta próxima actualización. Es de esperarse que alguna parte de la comunidad no esté contenta con los cambios, sobre todo con este porque habrá mucho campero, pero siempre pasa, en cada cambio existe gente que no le gusta. Lo bueno es que existe la paleta de colores y claramente se podrá utilizar para hacer claro el mapa, así que atentos porque muy seguramente les subiré una configuración. Y nada más gente, yo espero que este video les haya gustado, pero sobre todo lo más importante les haya servido e informado. Comenta qué te ha parecido y qué opinas de estos cambios. También me gustaría saber qué opinas del modo noche, ¿te gusta o sientes que Activision está cometiendo errores en los cambios que está haciendo? Agradezco a la gente que se quedó hasta esta parte, pero sin nada más que decir, yo me despido y nos veremos hasta la próxima en otro próximo video.